Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, en esta hora te quiero dar gracias por tu palabra, Señor, porque al solo leerla ya entendemos, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Pero oramos, Señor, para que mientras meditamos juntos esta mañana, tú sigas hablando a nuestras vidas y podamos ser transformados por tu palabra. Y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, mi hermano. Quiero contarles una historia que probablemente algunos de ustedes ya conocen. Si ya la conoce, por favor prométame que se va a hacer el sorprendido y haga de cuenta que no la he escuchado. Órale. Cuenta la historia de un hombre que mientras estaba en una terminal en un aeropuerto, esperando para que su avión saliera, pues decidió ir a un lugar que pues normalmente hay ahí en los aeropuertos para comprar algo de comida mientras esperaba su vuelo. Y entonces él compró una pequeña bolsa de donas. Entre ellas pues donas de esas pequeñas, ¿verdad? De esas que se comen de una sola mordida. Y entonces contento fue, se sentó en una de las mesas que en ocasiones hay en los aeropuertos, se sentó, puso sus donas en un lugar y abrió su periódico a leer porque el vuelo estaba un poco retrasado. De repente pues el aeropuerto debido a los retrasos estaba pues muy abarrotado, ¿verdad? Y la gente ya estaba hambrienta, se empieza uno a desesperar. Usted sabe lo que es esto, ¿verdad? Cuando uno ya quiere llegar y algo pasa y no sucede. Finalmente pues el lugar donde estaban los lugares disponibles pues empezó a llenar cada vez más y él iba solo. Entonces se sentó en una mesa en donde había otra silla y ya no había lugares y llega otra persona y le dice, oiga, ¿está ocupado este lugar? Y el otro le dice, no está ocupado. ¿Me puedo sentar? Claro que sí. Entonces sentó y entonces abrió su bolsita de donas, tomó la primera y se la empezó a comer. Y de repente así como que de reojo se dio cuenta de que el individuo que se había sentado enfrente de él agarró una dona también. Y entonces se la empezó a comer y entonces este individuo dice, híjole, como que está pasando los límites, ¿verdad? De lo que es correcto, de las reglas de etiqueta, entre otras cosas. Finalmente dice, bueno, pues voy a agarrar otra dona, siguió leyendo su periódico y de repente la persona que estaba enfrente de él, con una gran sonrisa, agarra otra dona más. Y entonces se la empieza a comer. En ese momento este hombre ya estaba pues muy molesto, ¿verdad? ¿Cómo era posible que ese individuo estaba ahí comiéndose sus donas? Entonces, enojado, toma otra dona y el otro hombre le sonríe y toma otra dona también. Ya para ese momento ya no sabía qué hacer, si confrontar a esta persona o decirle algo o qué cosa iba a pasar. Finalmente, cuando ya se había animado a decirle algo, suena el aparato de sonido diciendo que el vuelo de esa persona que se había estado comiendo las donas estaba a punto de salir y le dice que Dios le bendiga, muchas gracias, es mi vuelo, y partió. Finalmente este hombre siguió leyendo su periódico, molesto por lo que había sucedido, y entonces anuncian que su vuelo va a salir. Arregla sus cosas, agarra la bolsa de las donas, la tira porque ya era pura basura, y cuando voltea abajo a agarrar su propia maleta, oh sorpresa, ahí estaba su bolsa de donas. Resulta que aquel que había estado comiéndose las donas del otro no era aquel como él había pensado, sino él mismo había estado robando donas del otro sin haberse dado cuenta. Creo que muchas veces, hermanos, cuando hablamos de la mayordomía, a nosotros nos pueden llegar a suceder cosas así. Cosas en donde a lo mejor nosotros nos creemos dueños de algo, y de hecho muchas veces sucede así, y creemos que nosotros tenemos toda la autoridad y todo el poder sobre ciertas cosas, y oh sorpresa, cuando nosotros vamos a la Escritura nos damos cuenta que aquel que es dueño de todo no es usted, sino es el Señor. Así que hermanos, los creyentes, y esto es algo que yo quiero que nosotros meditemos a lo largo de esta parábola, una parábola muy conocida que seguramente ustedes han escuchado en sermones, en estudios y en muchos otros lugares, pero que quiero que meditemos, hermanos, porque los creyentes debemos aprender a ser fieles administradores de los recursos, dones y talentos que Dios nos ha confiado, viviendo en obediencia y para el servicio de su gloria. Todo esto, mis queridos hermanos, con la certeza de que algún día nosotros vamos a entregar cuentas delante del Señor. Otra vez, nosotros como creyentes debemos aprender a ser fieles administradores de los dones, recursos, talentos que Dios nos ha confiado, viviendo en obediencia y servicio para su gloria, porque algún día, hermanos, debemos de tener esta certeza que algún día daremos cuentas delante de nuestro Señor.
La verdad, hermanos, es que vivimos en una sociedad en donde la gente constantemente está buscando su propio beneficio sin considerar a Dios. Muchos piensan que la vida es suya, que pueden hacer básicamente lo que quieran con ella, y aún así, hermanos, la Biblia sigue siendo verdad y enseñando este principio, que nosotros en este mundo somos solo administradores de lo que Dios nos ha dado, y algún día todos nosotros daremos cuentas delante de Dios. En Mateo capítulo número 25, hermanos, Jesús está enseñándole a sus discípulos. Y al estarle enseñando a sus discípulos en un lugar llamado el Monte de los Olivos, ahí estaba Jesús en el Monte de los Olivos enseñando a sus discípulos, en este contexto es que cuenta la parábola de los talentos para enfatizar la responsabilidad que tenemos como discípulos mientras esperamos su regreso. Porque hermanos, Cristo viene, amén, y todos nosotros celebramos que Cristo viene. Pero a veces se nos olvida, hermanos, uno de esos detalles de la venida del Señor Jesucristo. Es verdad, ninguno de nosotros sabe cuándo será el día, cuándo será la hora y la serie de eventos, en qué orden van a acontecer. Pero lo que sí podemos saber, hermanos, es que una de las cosas que va a pasar cuando Él venga es que Él va a venir a ajustar cuentas con nosotros. Ahora, gracias a Dios que tenemos un abogado, ¿verdad? Y que Él intercede por nosotros en cuestiones de pecado y de salvación y de todo eso. Pero de todas maneras, hermanos, Él nos va a pedir cuentas de aquellas cosas que ha encargado de nosotros. De hecho, hermanos, si nosotros ponemos en contexto esta parábola, debemos de tener en mente esto. El Señor Jesucristo estaba a punto de ir a la cruz. Estos son los últimos capítulos del Evangelio de Mateo. Y Él estaba a punto de ir a la cruz y posteriormente en el libro de Hechos ascender a los cielos y los discípulos se quedarían en esta tierra con una misión. Y la misión, hermanos, díganme cuál es. ¿Cuál es la misión? Hacer discípulos. La misión era hacer discípulos, ¿verdad? Si yo leo bien Mateo 28, no dice, y entonces ustedes harán un montón de cosas. No, ¿verdad? Dice una sola. ¿Cuál es? Hacer discípulos. Y entonces la iglesia desde entonces ha sido creativa en cómo lograr ese asunto de hacer discípulos. Sin embargo, hermanos, la tarea era una. Y ahora, el Señor les está diciendo aquí, yo les voy a encargar una tarea y yo voy a venir a pedir cuentas de esa tarea que yo les estoy encargando. Necesitan ustedes entender que todo lo que ustedes han recibido de parte de mí, sus dones, sus talentos y todo eso, es con la única finalidad de que cumplan con la misión que yo los voy a dejar. Y es la de hacer discípulos. Ahora, el punto, hermanos, entonces, es que Él nos ha dado dones, talentos y recursos. Así que quiero que comiences a preguntarte. De hecho, si tienen su boletín, hermanos, no sé qué pasó con las diapositivas, yo las envié, pero no llegaron, hermanos, una disculpa por eso. Y hay un error aquí, hermanos, en el boletín, dice la unidad de la iglesia, ese es el del domingo pasado. Debería de decir, hermanos, el título del sermón es Fieles Administradores. Y ahí, hermanos, pueden ustedes seguir las anotaciones y yo les voy a ir diciendo de qué estamos hablando. Pero ahí en la introducción, hermanos, yo quería preguntar y quiero que tú comiences a preguntarte qué cosas te ha dado Dios. Y la segunda pregunta, ¿qué estás haciendo con aquello que Dios te ha dado? Quiero que pienses por un momento en eso. Y si es posible, hermano, para ti en este momento hacer una lista de aquellas cosas que Dios te ha concedido, hazlo. Recuerda, no solamente estamos hablando de cosas materiales, sino de aún de tus dones espirituales, de los talentos que Dios te ha dado y, ¿por qué no?, de las cosas materiales que también has recibido de la mano de Dios. ¿Qué cosas te ha dado el Señor? Piensa por un momento. Y luego, por otro lado, pregúntate, ¿qué estoy haciendo con esto que Dios me ha dado? En una ocasión yo escuché de un hermano que había estado orando tanto de verdad porque quería un automóvil, quería un vehículo para poderse mover e ir a la iglesia, y en su oración él le decía al Señor, esta es una historia verídica, Señor, de verdad que si tú me das un carro yo voy a pasar por algunos hermanos para que lleguemos todos tempranos a la iglesia. Finalmente, hermanos, el Señor le concedió el vehículo al hermano, y el hermano, el primer domingo, el primer fin de semana que tuvo su carro, se fue a Acapulco, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con aquello que Dios te ha dado? Y pensando en esto, yo quiero compartir con ustedes, hermanos, 3 principios respecto a la administración que encontramos, hermanos, en este pasaje. El primer principio, hermanos, es la confianza del Señor. Apunte usted ahí, hermano, la confianza del Señor. La confianza del Señor. Miren, hermanos, una de las cosas que siempre me he preguntado de esta parábola,
Y yo no sé si ustedes se lo han preguntado, porque generalmente cuando leemos esta parábola, casi de inmediato nosotros nos vamos a los 5, a los 2 y al talento individual que le dio a cada uno de estos siervos que tenía el Señor. Y vemos cómo fueron fieles y cómo fueron algunos, dos de ellos fueron fieles y el otro no. Y nos vamos enseguida a analizar los números, sobre todo aquellos que somos personas de números, ¿verdad? Pero hay algo que muchas veces pasamos por alto que está en los primeros versículos. Y los primeros versículos que nosotros vemos es la confianza que este amo, que este dueño tiene sobre sus siervos. Porque yo pregunto, y si este amo, y dicho sea de paso, hermanos, para poder obviar algunas cosas dentro de la parábola, el Señor representa al Señor Jesucristo, los siervos nos representan a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en mente, yo pregunto, el Señor, hermanos, ¿tenía forzosamente que darnos todo lo que nos ha dado? No. El Señor de la parábola tenía que darle 5 talentos a uno, 4 al otro, 2 al otro y 1 al último. No. Si Él quería intereses, la misma parábola nos da una respuesta, ¿verdad? Al uno, al que no hizo nada, ¿cuál fue la respuesta? Por lo menos lo hubieras puesto ¿dónde? ¿Para qué? Entonces, si este amo hubiera estado preocupado por los intereses, ¿qué hubiera hecho él desde el principio? Díganme ustedes. Le hubiera puesto en el banco. Pero ¿saben qué? Ese no es el punto. El punto es que este amo está confiando en sus siervos. Entonces, fíjate bien, mi querido, todo aquello que Dios te ha dado, ¿por qué crees que es? Porque Dios está confiando algo a ti. Todo lo que tú tienes, hermano, en tus manos, en tu carácter, en tus talentos, en tus dones, es porque el Señor está confiando en ti. Así es el reino de los cielos. Dice el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó, les encomendó, confió en ellos sus propios bienes. Jesús, hermano, se compara con este hombre que se va lejos. Y los siervos que nos representan a nosotros, a quienes Dios ha confiado sus recursos, es importante entonces, hermanos, que entendamos que Él está confiando en nosotros para que hagamos algo con eso que Dios nos ha encomendado, que nos ha dado, perdón. Los talentos, hermanos, en esta parábola pueden representar cualquier bien, recurso, don, talento que hayas recibido de parte de Dios, pero que en última instancia, hermanos, Él va a venir a pedirnos cuentas. Ahora, yo me preguntaba, ¿qué son aquellas cosas que Dios nos ha dado? Si los talentos representan aquellas cosas que Dios nos ha dado, hay varios pasajes, hermanos, en la Escritura que revelan precisamente aquellas cosas que Dios nos ha dado. ¿Qué cosas Dios nos ha dado? En Romanos 12 nos ha dado dones espirituales, también ahí en 1 Corintios 12. También, hermanos, la palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento que Él nos da oportunidades. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo en el libro de Hechos narra que se le abrieron puertas para predicar el Evangelio? Son oportunidades que se nos presentan. También, hermanos, la Biblia dice que Dios nos da los recursos materiales, porque de lo recibido de tu mano te damos. También, hermanos, la Biblia dice ahí en Génesis capítulo número 1 que Él da el tiempo, ¿verdad? Es decir, Él estableció los días y las noches. Él nos da el tiempo, hermanos. También, hermanos, Él nos da la energía. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Hermanos, Dios nos da a todos este tipo de recursos. Ahora, a mí me llama la atención, hermanos, otra cosa al respecto de la confianza del Señor, es que el amo, el hombre que iba a salir de viaje que representa al Señor, conocía bien a sus siervos, ¿verdad? De tal manera que el texto dice claramente que Él no le confió más de lo que cada uno de sus siervos pudiera administrar, sino que el texto dice que a cada uno le dio conforme a ¿qué? ¿Cómo dice hermano Samuel? Conforme a sus capacidades. Y yo no sé ustedes, mis queridos, pero muchas veces nosotros nos pasamos, en cuestión de administración, nos pasamos reclamándole al Señor, Señor, es que ¿por qué a mí no me has dado lo que le has dado a este otro? ¿No? Yo me pregunto, ¿qué creen que hubiera pasado si en esta parábola el Señor le hubiera dado a este siervo negligente los 5 talentos que le dio al primero? Díganme qué hubiera pasado. ¿Saben qué hubiera pasado? Nada. Este hombre no hubiera hecho nada, hubiera ido a esconder
un talento pesa 21 kilos, más o menos. Entonces imagínense, si hubiera escondido 100 kilos de oro o plata o lo que fuera y lo hubiera escondido ahí en la tierra. Por eso no le dio los 5. Hermano, Dios nos da a cada uno de nosotros una bolsita de donas que administrar. A lo mejor su bolsita de donas es una bolsita de donas chiquitas, o a lo mejor es una bolsita de donas así, o a lo mejor es una bolsita de esas donas especiales que venden en los aeropuertos que son carísimas, ¿no? A lo mejor son esas donas que hasta una vez yo me comí una en un aeropuerto porque era lo único que estaba abierto ya a esa hora, que hasta en una cajita especial me la dieron, carísima, hermanos, pero riquísima también. Y ahí estaba, ¿no? Y de verdad, hermano, Dios nos da a cada uno lo que sabe que podemos administrar. El problema entonces, hermanos, no está en que Él nos dé algo que nos dé menos y que nosotros vivamos amargados por eso. Porque el punto de la parábola, de hecho, adelantándome un poquito, cuando el amo regresa y premia o recompensa a sus siervos, escúchelo bien, no recompensa conforme a lo que le dieron de rédito. Lo que recompensa es su fidelidad. Y las mismas palabras que recibió el que entregó 5, el que entregó 10 al final y el que entregó 4, fueron las mismas. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No hay distinción. Porque el punto no es cuánto tengas, hermano, o cuánto hayas recibido de Dios. El punto es que seas fiel. Entonces, mis hermanos, Dios nos está confiando ciertas cosas. Por lo tanto, nosotros no debemos por ningún motivo compararnos con otro, sino enfocarnos en lo que Dios nos ha dado y usarlo para su gloria. ¿Alguna vez han escuchado esa frase que dice que el pasto siempre está más verde en la casa del vecino? ¿Sí saben por qué está más verde en la casa del vecino? Porque tú sales con tu manguera a regar tu patio y en lugar de regar el tuyo, te volteas a ver el del vecino. Y terminas regando el del vecino. Entonces está más verde porque tú mismo estás alimentando esas cosas. Hermanos, nosotros no podemos perder nuestra atención. Si queremos ser buenos mayordomos, perder nuestra atención en otras cosas. Mi querido, Dios te ha dado a ti, ha confiado en ti ciertos talentos, habilidades, recursos para que tú los administres, no para que el otro los administre, sino para que tú los administres. Él ha confiado en ti. Quiero que le digas al de al lado, hermano, Dios confía en ti. Dios confía en ustedes, hermanos. Y Él ha puesto en ustedes ciertas cosas, ciertos talentos, ciertos dones, y Él quiere que usted los aproveche. Él está confiando en nosotros, hermanos. Y yo no sé usted, pero yo a veces le digo al Señor, Señor, seguro que vas a confiar en mí porque me conozco. Pero ¿qué cree? Él lo conoce mejor a usted. Y si Él le ha dado esos dones, esos talentos, esos recursos, es porque sabe que usted puede ser fiel en la administración de esos recursos. Entonces la confianza del Señor, hermanos, es la primer verdad en cuanto a la administración que yo veo aquí. Dios confía en que nosotros vamos a administrar sus recursos. Segunda verdad, hermanos, que quiero compartir con ustedes. La primera es la confianza del Señor. Pero la segunda verdad, hermanos, es la fidelidad que se debe de hallar en la administración. La fidelidad en la administración. Ahora, cuando nosotros hablamos, hermanos, de ser fieles, hay dos maneras, hermanos, en las que podemos hablar de fidelidad. Permítanme el siguiente ejemplo, hermanos. ¿Cómo sabe usted, hermano varón que está casado, que le es fiel a su esposa? Hay dos maneras de saberlo. Una, porque nunca ha fallado. Pero la otra manera de saber que es fiel es que tuvo la oportunidad de fallar y se mantuvo fiel. Díganme ustedes, mis hermanos, ¿cuál de ustedes creen ustedes que es una fidelidad probada? O sea, que hay pruebas tangibles de que uno es fiel. ¿La primera o la segunda? La segunda. Por lo tanto, hermanos, hablando de la administración, la fidelidad que Dios requiere de nosotros en cuanto a aquellas cosas que ha puesto en nuestras manos, se demuestra que somos fieles cuando nosotros estamos en acción, activados, buscando la manera de que esos recursos que Dios ha puesto en nuestras manos puedan ser usados para su gloria. Por eso el texto dice claramente en el versículo número 16, fíjense cómo dice, versículo número 16, el que había recibido 5 talentos esperó 20 días y luego negoció con ellos, ¿así dice?
No, ¿cómo dice? Fue. La versión que yo tengo dice, enseguida fue. Es decir, tan pronto, y recuerden hermanos, pesa 20 y tantos kilos cada uno de los talentos. Entonces él recibió 5. Entonces él recibió aquí, ¿cuántos kilos? 100 kilos. Y enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Entonces ya tenía ahí 200 kilos. Yo no sé cómo fue tan rápido, ¿verdad? Este individuo, pero ahí va. Hermano, el punto de esto es que los primeros 2 siervos, el que recibió 5 y el que recibió 2, enseguida se pusieron a trabajar una vez que descubrieron aquello que Dios había puesto bajo su cuidado. Una de las cosas, hermanos, que debemos de ser bien honestos en esto, y de verdad, hermanos, lo digo con tristeza, es que a veces muchos de nosotros que estamos aquí reunidos esta mañana, sabemos aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, y ¿saben qué hacemos? Nada. Estamos esperando el tiempo ideal, estamos esperando las condiciones ideales, estamos esperando, es que hoy no voy a ir porque hace mucho frío. Es que, y ya cuando no hace frío, es que hace mucho calor. ¿Cómo voy a salir a esta hora, verdad? En fin, hermanos, vaya, pretextos siempre hay, mis queridos. Cuando se trata de nuestra buena mayordomía, pretextos siempre va a haber para no ser buenos mayordomos y no ponernos en acción. El tercer siervo, hermanos, lo que hizo fue esconder su talento en la tierra por miedo y por negligencia. Y este acto, hermanos, demostró una falta de confianza en el Señor y una actitud perezosa. Lo contrario, hermanos, a la buena administración es ser perezosos. Y el libro de Proverbios, hermanos, es muy gráfico cuando describe al perezoso. Dice que ni la hormiga, ¿verdad? Pero una de las descripciones más que a mí me trae mucha luz a lo que significa ser perezoso, dice el libro de Proverbios que el perezoso es como una puerta anclado a la cama. Entonces díganme, ¿qué hace una puerta? Imagínense que aquí está la pared y aquí está la puerta. ¿Qué hace la puerta? Para acá y luego para acá. El perezoso así está en su cama, dando vuelta para un lado y luego para el otro, y luego para el otro. Y ahí está nada más revolcándose en la cama, bien a gusto. Muchas veces nosotros, hermanos, actuamos de esa manera. Dios nos ha dado talentos, mis queridos. A cada uno de ustedes Dios le ha dado talentos. De otra manera el pasaje diría mentira y eso haría mentiroso al Señor y el Señor no es mentiroso, ¿verdad? Entonces, si el texto dice que usted ha recibido dones, talentos y recursos, es porque es verdad. Y si usted no está haciendo nada con esos talentos, mire, mi querido, lamento ser yo el que se lo tenga que decir, pero si usted no se pone a trabajar, las palabras que escuchará cuando venga Cristo serán siervo malo y negligente. Y usted va a sufrir el lloro y el crujir de los dientes. Y pregunto, ¿quién de ustedes quiere eso? ¿Verdad que nadie? Todos anhelamos el escuchar bien, buen siervo fiel, y hasta nos imaginamos una escena romántica con música de fondo y Dios ahí resplandeciente y nosotros. Pero hermano, eso solo va a suceder si usted se pone a trabajar en ese sentido de la administración. La entrada al cielo, hermanos, esa es otra historia. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de nuestra santificación, estoy hablando de la mayordomía, de nuestro servicio y que Dios, hermanos, ajustará cuentas con nosotros. Dios, hermanos, espera la acción, no la pasividad. Ser fieles a Dios, hermanos, implica trabajar con lo que tenemos. El miedo, hermanos, nunca será una buena excusa. Porque este hombre, en el versículo 25, dice claramente que el tercer siervo le dice al Señor que tuvo miedo. Pero la verdadera razón, hermanos, era su negligencia. ¿Tuve miedo? ¿Miedo de qué? ¿Del Señor? Digo, yo no sé ustedes, hermanos, pero si algo no provocaba al Señor Jesucristo, era temor. Él no provocaba eso cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Y sabe cómo estamos seguros? Yo lo dije el domingo pasado. ¿Cómo es posible que después de una y otra invitación a que lo siguieran y de que era difícil el asunto del costo por el discipulado y todo eso, aún así la gente y los pecadores iban tras él? El Señor atraía a los perdidos. Hermanos, el miedo no es una excusa.
Cuando nosotros no estamos trabajando, no es por miedo, es porque usted es negligente. Es que me da miedo, no sé, pienso ahorita, ¿no? Se me ocurre esto. Hermano, ¿me ayudas a dirigir el culto? No, hermano, es que me da miedo. No es cierto. Eres flojo. Esa es la verdad. Hermano, ¿me ayuda? Vamos a la misión. No, hermano, es que ¿qué voy a decir? No es cierto. Sí sabes qué decir. Es que eres flojo. Hermano, vamos a lo que ustedes quieran. Y hermano, no quieres estar ahí de verdad. No podemos decir que servimos a Dios si no estamos usando lo que Él nos ha dado para su gloria, hermanos. Ahorita se me ocurrió algo. Debí haber empezado el sermón preguntando, ¿quién se considera un siervo del Señor? Y estoy seguro que todos hubieran alzado la mano. Y ahora pregunta, ¿de verdad, hermanos? Porque si somos siervos del Señor, es porque estamos activos. Y no para ganarnos la salvación, hermanos, sino como un resultado de la salvación. Por lo tanto, hermanos, esto nos lleva a un tercer principio en cuanto a la administración. La administración, hermanos, siempre será recompensada. Ahora, escuche bien cómo lo estoy diciendo. La administración siempre será recompensada. El punto es qué tipo de administración tenemos, porque dependiendo del tipo de administración, será el tipo de recompensa. Si usted ha sido un buen administrador, recibirá un tipo de recompensa, pero si usted es un mal administrador, recibirá otro tipo de recompensa. Versículo 19 de este pasaje dice la palabra: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Los versículos 20 al 23 nos hablan, hermanos, del primer grupo de personas que fueron fieles. Dice el texto: y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, he aquí lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por lo tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Porque todo aquel que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de los dientes. La recompensa, mis queridos hermanos, que nos narra estos últimos versículos de la parábola, claramente se puede ver en 2 partes. Primero, la recompensa para los que son fieles y la recompensa para los que son perezosos. Primero, para los fieles. Estos primeros 2 siervos representan a aquellos que habían sido buenos mayordomos. Y el Señor los recompensa, hermanos, de esta manera. Primero, reconociendo su carácter. Bien, buen siervo y fiel. Y ese asunto, hermanos, es un asunto de carácter. Porque aquel que es fiel, de acuerdo con lo que nosotros vemos en este pasaje y en otros que hablan de lo mismo, la fidelidad, hermanos, tiene que ver en un asunto de carácter independientemente de lo que hayamos recibido, sea poco o sea mucho. Porque el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Pero el que es infiel en lo poco, también será infiel en lo mucho. Y uno de los ejemplos que casi siempre los pastores ponemos en esto es lo siguiente. Hablando, solo por poner un ejemplo, en uno de los asuntos de administración que el Señor encarga de nosotros es que seamos buenos diezmadores. ¿Eso qué significa? Que por lo menos, hermanos, algunos dicen: no, es que eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Bueno, sí, pero Jesús dijo, ¿no?, que es necesario hacer eso, lo del diezmo, sin dejar de hacer lo demás.
Y si fuéramos muy estrictos, hermanos, en el Antiguo Testamento el diezmo no equivalía al 10%, sino como al 25% de los ingresos. Pero bueno, el 10% es lo mínimo, hermanos. A veces nosotros tomamos el diezmo como si fuera lo máximo, como si yo estoy siendo bien generoso con el Señor. Pero hermano, no se equivoque, el diezmo es el punto de partida. Lo mínimo que un cristiano debería de darle al Señor en cuestiones monetarias es el 10%. De ahí para arriba, hermano, usted agréguele. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Pero bueno, quedémonos con el diezmo. Si yo gano 100 pesos, ¿cuál debería ser mi diezmo? 10. ¿Dar 10 pesos es muy gravoso? Probablemente no. Pero si nosotros no somos fieles ahí, cuando el Señor nos dé 10,000 y tengamos que dar 1,000, ahí sí ya va a costar. Y si el Señor en su voluntad decide darnos 100,000 y usted tenga que dar 10,000, va a decir, no, eso es mucho, ¿para qué lo quieren? Seguramente el pastor ya quiere un aumento. No, hermanos, ustedes saben, yo lo dije desde que llegué, yo nunca voy a pedir eso. Pero el punto, hermanos, es, Dios va a recompensar esa fidelidad que nosotros tengamos. Y si usted es fiel, usted escuchará de parte de Dios reconocer su carácter. Bien, buen siervo y fiel. Porque lo que premia otra vez no es cuánto dio, no es cuánto ofrendó, no es cuánto tiempo invirtió. Dios no está calificando eso. Lo que está calificando es el corazón fiel. Bien, buen siervo y ¿qué? Fiel. Lo que Dios califica, hermanos, no es cuánto da, sino su fidelidad. Porque a veces podemos nosotros caer en el otro caso, en donde a lo mejor alguna persona dice, no, es que miren, esa persona es muy generosa porque dio 10,000 pesos, ¿no? Sí, pero su sueldo es de 2 millones. ¿Me explico? ¿Está siendo generoso? Para nada. Está siendo infiel también. El punto no es la cantidad, el punto es la fidelidad. Dios lo que va a evaluar de usted es su fidelidad. Su fidelidad. La segunda recompensa que le da a los justos o a los fieles no solo es un reconocimiento en su carácter, sino que en segundo lugar le dijo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es decir, hermanos, Dios en su, no sé, hermanos, con exactitud cómo va a ser esto en el cielo, ¿verdad? Y yo creo que nadie lo sabe, ya cuando lleguemos allá nos enteraremos con lujo de detalle. Pero lo que sí es cierto, hermanos, es que aquellos que han sido o serán hallados fieles delante del Señor serán puestos a cargo de algo en el cielo. ¿De qué? No sé, de evangelizar seguramente no, porque eso ya no va a ser necesario en el cielo, pero de algo seremos responsables allá. Y la tercera recompensa, entra en el gozo de tu Señor. Mira, hermano, si algo va a caracterizar al cielo es el gozo. ¿Estamos de acuerdo? Imagínate entrar al cielo, pero perderte el gozo. Yo no sé si alguna vez te ha tocado, hermano, estar en una fiesta, en una reunión donde es alegre y tú estás pero mal. A mí me pasó una vez, y fue aquí, ya lo comenté hace algunos domingos, que estaba en las reuniones de la convención regional y era la primera vez que yo iba a algo así. Yo de verdad estaba muy emocionado de poder ver a otros pastores y de conocer a la gente. Era la primera vez que yo iba. Y falleció nuestro bebé unos días antes, hermanos. Es más, el mero día que habíamos llegado a Oaxaca para esto, mi esposa perdió el bebé. Hermanos, yo estaba sentado allá atrás y no podía yo entender todo lo que estaba pasando. Y luego ya cuando me di cuenta también de la dinámica de la convención, dije, bueno, esa ya es otra historia. Pero hermanos, imagínate, transporta eso a esta idea. Entrar en el cielo, pero siendo miserable. En lugar de ser gozosamente salvos, estaremos miserablemente salvos si no somos buenos administradores. Porque el punto, hermanos, de esto es el siguiente. Fíjense bien, porque aquí es en donde necesitamos nosotros distinguir dos términos. La palabra siervo, si es un siervo, significa que es dueño del amo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, estos siervos representan a aquellas personas que han sido compradas por la sangre de Cristo. Es decir, son salvos. ¿El tercero es salvo en esta parábola? Sí. ¿Pero qué creen?
no ha sido fiel. Y cuando llegue el momento de entregar cuentas, será miserablemente salvo. Es decir, será salvo, pero el gozo no lo tendrá. Y yo no sé cómo eso es que se va a notar, hermanos, en el cielo, pero al menos es lo que yo leo en la parábola. Y será un lloro y un crujir de dientes. A lo mejor otra parábola que se menciona en estos es la parábola de las 10 vírgenes, que es básicamente la misma historia, en donde estaban las bodas del Cordero, en donde estaba todo esto listo, preparado para que celebraran todos, pero 5 mujeres, 5 vírgenes que fueron sensatas estaban preparadas para la llegada, pero las otras 5 no. ¿Y de qué se perdieron? De la boda. Eran parte del cortejo, eran parte de todo, pero se van a perder de mucho. Por lo tanto, mientras unos recibirán recompensa o reconocimiento en su carácter, serán también reconocidos como, recibirán el gozo y serán encargados de más cosas. Para el negligente, será duro recibir estas palabras. El texto dice que se le va a quitar el talento, se le dará encargado al que tiene más, seguramente por su capacidad de buen administrador, y será echado a las tinieblas. La forma en la que nosotros vivimos, hermanos, si realmente es que conocemos a Dios, la forma en que vivimos revela si conocemos verdaderamente a Dios. No todos los que dicen ser creyentes, hermanos, lo son. La fidelidad a Dios es evidencia de una fe genuina. Ahora, como ya lo dije, yo no sé en el cielo, hermanos, Dios es soberano y Dios conoce quiénes son hijos suyos, quiénes son buenos mayordomos y quiénes no. Pero al menos desde nuestra perspectiva aquí en la tierra, la manera en la que nosotros damos pruebas tangibles de que somos hijos e hijas de Dios es cuando somos fieles en nuestra administración. Cuando usamos nuestros talentos, nuestros recursos y todo lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios para su gloria. Así que hermano, hermana, examina tus talentos, tus oportunidades. Examina si los estás usando de la manera en la que Dios quiere que los uses. Por otro lado, sé diligente en tu servicio a Dios. Usa tus talentos. Una de las cosas que como líderes hemos platicado, y me refiero a mi hermano Andrés, mi hermano David, mi hermano Abdías, es que todos nosotros estamos cortos de personal. ¿Verdad, hermano? ¿Dónde está Andrés? ¿Verdad, hermano? ¿Dónde está David? ¿Verdad, hermano? Y andamos a veces, yo lo digo así, pepenando a ver quién nos ayuda, pepenando servidores. No debería de ser, hermanos. No debería de ser. Todos tenemos un lugar en el cuerpo, ya lo vimos. Todos hemos sido bendecidos de parte de Dios con dones y talentos, debemos servir. De verdad no saben con cuánto estrés mi hermano Andrés se acerca y me dice, pastor, es que no tengo maestros para niños, ¿qué hacemos? Y ahí están los niños, ¿no? Mientras todos los papás aquí contentos de que los niños están siendo allá en la clase, pero mi hermano cada fin de semana está. Y ahorita que nuestro hermano Jonathan está recién operado, ustedes vieron la petición, él es el maestro. ¿Se preguntaron quién le iba a dar clase a los niños? Alguien se acercó con el hermano Andrés y le dijo, hermano, yo escuché que el hermano Jonathan lo iban a operar y sé que él es el maestro, ¿quién le va a ayudar? ¿Quién hizo eso? Cuando el hermano Abdías dice, hermanos, por favor, ayúdenos a dirigir el culto, ¿no? No debería de ser, hermanos, deberían de ustedes acercarse y decirle, hermano, yo quiero dirigir, ¿cuándo me pone? ¿Me explico? Y a veces hasta armamos equipos, ¿verdad? ¿Quién te ayuda a la dirección de los cultos, hermano? La hermana Dani. Entonces la hermana Dani se acerca con ustedes seguramente y les dice, hermano, ¿me puede ayudar con el culto? Y a veces no sé qué cosas decimos, ¿no? No, es que voy a checar con mi esposo a ver si me da permiso. Otras cosas. No sé qué cosas invente usted. No, hermanos. Debería ser al revés. Deberían ustedes acercarse y decir, hermano, yo quiero ayudar. El servicio es así.
porque usted ha recibido dones, ¿no es así? Usted ha recibido talentos, ¿no es así? No espere a que se lo pidan, mi querido. A veces mi hermano David también me dice, ahorita estamos, yo le decía a la hermana Yolanda hace unos días que ha sido una bendición escribir los folletos evangelísticos, pero al mismo tiempo un gran desafío, porque la verdad, hermanos, es que no se me da mucho eso de la gramática, esa es la verdad. Entonces yo lo escribo y después pasa por 2 o 3 filtros, ¿verdad? Mi esposa primero que me ayuda ahí con los acentos, gramática y demás, y luego hay otra hermana en la iglesia que también nos ayuda con eso, pero a lo mejor usted puede escribirlo desde el principio y nos ayuda. Los hermanos de administración llevan 2 años diciéndome, pastor, necesitamos a alguien que se haga cargo de las compras, ¿verdad? Porque a veces, pues no todos tienen el tiempo de ir y hacer eso, necesitamos a alguien que nos ayude ahí. Pero ¿qué hacemos? Nada más no vemos papel en el baño y decimos, ay, estos que no ponen papel en el baño, ¿verdad? En lugar de ir y decir, hermano, ¿quién es el encargado? No, pues yo, hermano, yo le ayudo si quiere. Debemos aprender, hermanos, a vivir con una perspectiva de eternidad. Todo lo que nosotros hacemos aquí tiene un impacto, hermanos, eterno. A veces por todas estas situaciones que se dan aquí dentro de la iglesia, por este tipo de cosas, hermanos, nos distraen de la tarea que tenemos por delante. En lugar de estar preocupados porque estemos haciendo discípulos, estamos preocupados por un sinfín de cosas que se solucionarían si todos estuvieran sirviendo, si fueran buenos mayordomos. Otra vez, un cristiano verdadero es un fiel mayordomo. No por nada, hermanos varones, ¿se acuerdan de nuestro texto ahí en la unión? ¿Cómo dice, hermanos? A ver, díganlo bien fuerte, a la de 3. ¿Ya se pusieron derechos? Dale. ¿Cómo dice? 1, 2, 3. ¿De qué se requiere de los administradores? Que cada uno sea hallado fiel. Así que yo quiero preguntar, hermanos, ¿quién de ustedes, olvídese si es fiel o no todavía, quién de ustedes es un administrador de Dios? A ver. ¿Y los demás no son administradores de Dios? No sé si son fieles o infieles, eso todavía no lo vemos. ¿Quién es un administrador de parte de Dios? Todos nosotros somos administradores. Yo quiero animarles, mis queridos, a que seamos hallados fieles. Sean fieles con lo que Dios les ha dado. Ahí probamos que somos siervos fieles o negligentes. Porque en última instancia, hermanos, cuando Cristo venga, ¿qué dirá de ti? ¿Qué dirá de ti, hermano? ¿Siervo fiel o siervo negligente? Solo tú lo sabes, hermano. Solo tú sabes si has escondido esas cosas en la tierra o estás trabajando. Solo tú lo sabes. Mi oración es que podamos como iglesia, cuando lleguemos delante de Dios y esté ahí la fila del apivo, ¿verdad? Al cielo, y que Dios vaya diciendo, bien buen siervo fiel, bien buen siervo fiel, bien buen siervo fiel, y que a todos nos diga lo mismo. Esa es mi oración. Seguramente no va a haber una fila para el apivo exclusiva, ¿verdad? Pero que seamos hallados fieles. ¿Quieren orar conmigo, hermanos? Y clamemos a Dios por esto. Amado Padre, sin duda alguna, queremos ser hallados fieles delante de ti como administradores que somos. Tu palabra dice que todos nosotros somos administradores. Padre, y lo que es requerido de los administradores, según lo que dice Corintios, es que seamos hallados fieles. Así que, mi amado Padre, ayúdanos a ser hallados fieles delante de ti. No queremos, Señor, ser negligentes. Queremos vivir con una perspectiva de la eternidad y queremos, Señor, cuando Cristo venga por nosotros, ser hallados fieles delante de ti.
Padre, si de alguna manera hemos escondido nuestros talentos, dones, recursos que nos has encomendado, Padre, te pedimos perdón por eso. Y te damos gracias por la nueva oportunidad que tú, Señor, nos has entregado el día de hoy, al recordarnos esto, de sacar eso de la tierra y ponernos a trabajar. Ayúdanos, buen Señor, a ser fieles. Ayúdanos, Dios. Y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Dios. Amén, amén y amén.